Retomamos la sesión con el último punto del orden del día, de la presencia y comparecencia de la señora portavoz del colectivo Madres Vivas, Valientes, Insistentes, Veraces y Amorosas sobre la lucha contra la violencia vicaria a petición del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. Tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos en la exposición inicial la señora María Fernanda Santana Cruz, portavoz del colectivo de Madres Vivas. Aprovecho también para saludar a las acompañantes que vienen junto con la señora María Fernanda. Tiene la palabra. Que esto para mí es nuevo y estoy un poco nerviosa. ¿El tiempo ya ha empezado a descontar? Sí. Bueno. A día de hoy, con una ley orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia en vigor desde 2021 en nuestro país, hay menores que se horrorizan cuando suena el timbre y tienen que dejar sus casas, que se agarran al cuello de sus madres, temblando, llorando, gritando y pataleando porque no quieren irse con sus padres. A veces, demasiadas, alguien de las fuerzas de seguridad del Estado les arranca de los brazos maternos para llevarlos con un adulto con quien no quieren estar, porque les pega, les insulta, les desprecia, les humilla, les castiga, les obliga a hacer cosas que ellos no quieren e incluso, más veces de lo que imaginamos, les agrede sexualmente. Como sociedad no queremos creerlo y cerramos los ojos ante esta realidad, pero lo ocurre. Y que lo ignoremos socialmente no hace que deje de existir. Menores que vomitan cuando escuchan la voz de su padre, que ruegan a sus madres, a nosotras, que por favor no permitamos que se los lleven, porque no quieren irse con alguien que les da terror. Menores que se orinan, que defecan en sus camas, que despiertan angustiados, bañados en sudor, aterrorizados por horribles pesadillas que turban su sueño y les impiden descansar como es debido. Menores que necesitan medicación para sobrellevar su día a día, que somatizan su malestar vital y muchas veces son mal diagnosticados e innecesariamente medicados, cuando en realidad lo que ellos tienen son heridas emocionales de calado muy profundas. Por falta de perspectiva de infancia y de formación especializada en trauma, por falta también de perspectiva de género, muchas y muchos profesionales sanitarios ven el síntoma, pero no ven la causa. Sí, nuestros niños presentan ansiedad elevada, trastorno de estrés postraumático, trastorno reactivo de vinculación de la infancia, trastorno del lenguaje, retraso madurativo, retraso del desarrollo cognitivo en la infancia, conductas regresivas que dificultan el desarrollo del lenguaje, el desarrollo emocional y la sociabilidad, anorexia. Y todo esto es la violencia la que lo provoca, dejando una herida emocional tan profunda que requiere psicoterapia más que medicación. Y la sanidad pública no da psicoterapia, no la da. Menores que se autolesionan, que tienen conflictos en el colegio, en el instituto, que presentan retrasos en el habla o que empiezan a suspender cuando hasta entonces habían sido niños de sobresaliente. Menores que se comportan de forma agresiva, desafiante. Menores con niveles desorbitados de ansiedad, de estrés, menores con la tensión por las nubes, menores cuyo comportamiento se ha vuelto disruptivo. Bueno, esto sería precioso que fuera parte de una ficción, pero no lo es. Esta es nuestra realidad. Esto que he leído pertenece a nuestro manifiesto que redactamos colectivamente y recoge una parte de lo que hemos vivido las madres del colectivo, tan real como que lo seguimos viviendo desde hace años,
a día de hoy con las instituciones tantas veces como cómplices de esos hombres que nos agreden a nosotras y a nuestras criaturas. Perdón. En nombre de Madre Viva, quiero agradecer a Nueva Canaria, Grupo Canarista, su invitación para estar esta mañana en esta comisión. Y muy concretamente a la diputada Natalia Santana, a quien también agradecemos su compromiso con los derechos de las mujeres de la infancia y adolescencia, concretado en la presentación el pasado noviembre de la proposición no de ley sobre violencia vicaria. Las madres que vivimos violencia machista, vicaria e institucional, algunas de esas madres decidimos el año pasado unirnos como colectivo para compartir nuestro profundo dolor y desamparo, nuestra impotencia, nuestra frustración, para ayudarnos a sostener el peso de lo que vivimos, que en ocasiones se vuelve insoportable, para animarnos y escucharnos, para trabajar unidas por la causa común de erradicar la violencia vicaria de nuestras vidas y de la sociedad. Ese es nuestro objetivo, unir nuestra fuerza al trabajo que miles de madres y profesionales comprometidas con los derechos de la infancia llevan dando esta batalla a nivel nacional en todo el país. Y quiero pensar que también internacional, porque me consta que en México están muy activas en la lucha contra la violencia vicaria. Bueno, para lograr este objetivo hay que transformar las ideas machistas en las que fuimos socializadas y en las que de forma inconsciente probablemente hasta nosotras también socializamos. Una tarea ingente, pero imprescindible si queremos erradicar de nuestras sociedades todo tipo de violencia. En ello estamos como colectivo. Y a ello les invitamos a ustedes como representantes de una ciudadanía que estamos seguras no quiere violencia, ni en su vida ni en la de nadie, y mucho menos en la vida de personitas vulnerables con derechos reconocidos por la ONU desde el siglo pasado, entre ellos el de crecer en un entorno de amor, de ternura, de cuidado, de firmeza no violenta, respetuosa. El derecho a una infancia llena de amor y a una crianza respetuosa, libre de estereotipos y prejuicios basados en el sexo con el que nacemos. Por supuesto, el derecho inviolable a una niñez libre de violencia, de cualquier clase de violencia. Ningún acto de violencia en contextos de crianza sirve para nada bueno. Para cosas malas sí sirve, como bien saben los psicólogos que trabajan estos temas, pero para nada bueno. Nada justifica levantarle la mano a un niño. Y el levantarle la mano es metafórico. Ya sabemos que en violencia psicológica no se levanta la mano. Se maltrata a un nivel mucho más sutil que deja unas heridas de mucho mayor calado. Así que, señorías, les pedimos por favor que se pongan a ello, con premura, con rapidez, sin prisa, pero sin pausa. Y urge, porque hay vidas en juego. Ya no se trata de que nos asesinen, se trata de que les están asesinando sus infancias. Hace ya casi un año, en abril de 2024, un medio nacional recogía que el Estado español ha recibido hasta 5 comunicaciones de las relatorías especiales de la ONU, en las que exige explicaciones sobre la aplicación del falso síndrome de alienación parental, el SAP, en el sistema judicial sobre las madres y sus hijos. Porque en esta violencia institucional contra madres y menores se está ejerciendo tortura. Y no lo decimos nosotras, lo dice la ONU. ¿Hasta cuándo se va a consentir este despropósito?
una justicia que exonera a los padres, hace caso omiso del dolor y el terror de niñas, niños y adolescentes y castiga a las madres. Tenemos muy reciente la suspensión, o sea, que no llegue a librerías el libro de anagrama. Creo que no tengo que decir más. De nuevo, el sistema legitimando a los agresores, a un señor que ha asesinado a sus hijos, dándoles voz y castigándonos, revictimizándonos y, en definitiva, violentándonos una vez más como si no tuviéramos poco a las madres cuyo único delito ha sido intentar proteger a sus hijos de la violencia. Sobre violencia vicaria en Canarias apenas hay datos. Las cifras oficiales que tenemos tan solo son la punta del iceberg. Pero nos hablan de más de 1.200 mujeres y 60 menores asesinados en España. Asesinados, porque esas personas son las que salen en los registros oficiales. El número de víctimas vivas no lo tenemos, realmente no se sabe. No se sabe, porque a veces ni siquiera nosotras somos conscientes, tal es nuestra obsesión por proteger a nuestros hijos, de que estamos siendo víctimas de violencia psicológica. No lo vemos y, por tanto, no vamos a la concejalía en cuestión y no somos una cifra para el sistema. Pero es que ni siquiera hemos conseguido averiguar todavía el número exacto de mujeres que están siendo atendidas tanto a nivel nacional como autonómico. Y si tuviéramos ese número, seguiría siendo una parte ínfima de las mujeres y menores que están viviendo violencia. Recordar, para quien no lo sepa y para las personas negacionistas... Señora Santana, disculpe, nos hemos pasado ya 1 minuto y medio. Como luego tiene 10 minutos, si quiere continúa la exposición en la próxima intervención. Termino la frase, si me da claro. usted permiso. Por supuesto. Recordar que violencia vicaria no son los niños asesinados solamente, ¿vale? Violencia vicaria es cualquier acto de violencia que se ejerza contra un menor por parte de quien es su progenitor, porque no se le puede llamar padre, con el objetivo final de infligir un daño extremo a la mujer con la que un día tuvo un proyecto de vida y descendencia. Gracias. Gracias a usted. Vamos con el turno de réplica por tiempo de 3 minutos para cada uno de los grupos políticos. Vale. Comenzamos, no está el grupo mixto, no está Agrupación Socialista Gomera. Comenzamos por el grupo Vox. Tiene la palabra señora Jover. Gracias, presidente. Buenos días, doña Nanda. Ha relatado usted con pelos y señales esa pesadilla que viven muchos niños y también, quizás no ha incidido tanto en ello, pero sí quiero mencionar la pesadilla que ustedes viven y han vivido. Tener que aguantar frases tan perversas como "te voy a quitar a tu hijo, no vales para nada", son frases que nunca harán cicatrizar esa herida tan profunda. Es especialmente grave que en una familia donde debe reinar el amor incondicional tengamos que advertir la violencia doméstica. Y hoy esa faceta de la violencia doméstica es la violencia machista que han ejercido sobre ustedes y que se sigue ejerciendo a través de sus hijos. En Vox estamos muy preocupados con la violencia machista. Lamentamos que los poderes hasta ahora no hayan sido valientes, que se dediquen a aprobar y a renovar pactos contra la violencia de género sin hacer el más mínimo autocrítica, sin hacer una auditoría, sin ver los resultados que no se están logrando. Y por eso, aunque para algunos sea difícil de entender, Vox no ha apoyado la renovación del nuevo pacto de violencia de género, porque creemos que hay que luchar contra esta lacra, pero hay que luchar con medidas efectivas. Ha hablado usted de la violencia institucional y yo creo que esta ahora mismo está tan a la altura como la violencia machista. Está tan a la altura porque actúa como altavoz porque el sistema no es infalible y que encima se te vuelva a dañar a través de las instituciones es algo
que no se puede permitir. Por eso les quiero felicitar, porque creo que en estos momentos ustedes, entre ustedes, son la única posibilidad que tienen de apoyarse también con sus familiares y con sus allegados. Creo que es en estos momentos la solución que mejor puede ayudar en el proceso hacia esa sanación, tanto de ustedes como de unos niños que merecen y tienen el derecho a desarrollarse como personas en un entorno de amor y de felicidad. No tengo mucho más que decir. Mucha suerte y todo nuestro apoyo. ¿Puedo responder o no? No, luego le responde a los grupos en los 10 minutos, ¿vale? Bueno, gracias, señora Jover. A ver, ya. Tiene el turno ahora el Grupo Parlamentario Nueva Canarias Bloque Canarista. Señora Santana. Gracias, presidente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primeramente, pues dar la bienvenida a Nanda Santana y a las miembros de Madres Vivas que nos acompañan hoy en esta comisión. Quiero agradecerle nuevamente, señora Santana, la intervención tan sentida y sensible que yo creo que ha conseguido que todos los diputados y diputadas pues empaticemos con ustedes y podamos ver un poquito de ese dolor que viven las madres. Pero al mismo tiempo, además de sensible y sentida, ha sido una intervención nítida, rigurosa y realista de lo que sufren verdaderamente esas madres y esos niños y niñas. Es verdad que es un tema del que se habla, pero quizás no lo suficiente y por el que nos queda un largo camino que recorrer, no solo en materia de jurisprudencia, como usted ha expuesto, también en todos los ámbitos. Al final, esto sucede y sucede en todas partes, no distingue de ningún perfil ni de clases sociales y nos recuerda que hemos fallado en algo, en la tarea más importante, que es la de proteger, como usted los ha llamado, a las personitas vulnerables que merecen una infancia llena de amor y libre de violencia. Generalmente solemos dar datos, pero lo importante es que detrás de esas cifras hay vidas rotas, hogares destrozados, y también un silencio por parte de la sociedad que clama justicia. Traíamos esa proposición no de ley en noviembre, que esperamos que el Gobierno materialice porque sin duda es necesaria. Yo creo que al escucharla nos hemos dado cuenta de que existen muchas carencias en este sentido, que el apoyo no tiene que ser puntual, que no debe ser puntual, que hay que reparar el daño de esos niños y niñas y de esas madres a lo largo del tiempo porque no es algo inmediato, porque la violencia vicaria deja heridas invisibles que acompañan a esos niños y niñas durante toda su vida. Por tanto, no se puede limitar únicamente a una ayuda puntual. Y también su intervención ha puesto en evidencia algo que quizá pasa desapercibido, y es que la violencia vicaria tiene muchas aristas. Me gustaría hacerle una pregunta, y es que usted ha manifestado que la violencia vicaria va unida a la institucional. Esto lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero no por ello deja de ser terrible, porque precisamente es la institución quien está para proteger a las víctimas, es decir, a esas madres y esos niños y niñas. Hay que cambiarlo y me gustaría que, si fuese posible, nos detallase cuáles son esos ejemplos que quizá pasan desapercibidos en la vida diaria y desafortunadamente no somos conscientes de ellos. Además, antes de terminar, me gustaría agradecerle no solo la exposición de hoy, sino la lucha incansable que me consta que usted y Madres Vivas realizan, además en un contexto en que las mujeres son cuestionadas, a los niños y niñas se les asesina su infancia y, sin embargo, al agresor le protege la duda o, en casos terribles como el que usted ha comentado, se le publican libros. Ya termino, presidente. Gracias por poner rostro y dar voz al infierno que viven esas familias, esos niños y niñas, que a quien más terror le tienen dentro de todo el mundo es a su propio padre, y esto no deja de ser terrible. Mil gracias. Gracias, señora Santana. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Morales Denis. Gracias, presidente, y buenos días a todos. Muchísimas gracias por la exposición manifestada con tanta empatía y lógico sentimiento. Gracias a usted y a sus compañeras, ¿no? Señorías, junio de 2021. Antes de desaparecer a finales de abril, junto con sus dos hijas, Tomás Jimeno le dijo a su exesposa que nunca más volvería a ver a las niñas, ni tampoco a él. ¿Quién no recuerda en estas islas el terrible suceso acontecido en torno a Olivia y a Ana? Señorías,
Como bien ha explicado la señora Santana, la violencia vicaria o por sustitución es ese tipo de violencia contra las mujeres en la que el agresor utiliza a los hijos e hijas como instrumento para hacer daño a la madre o a las parejas, ¿no? Y en este escenario es importante recordar que fue la doctora psicóloga doña Sonia Vaccaro quien pudo no solo acuñar el término, sino que el mismo fuera incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en nuestro país en el año 2017. Un pacto de Estado que en estos términos específicos es impensable que desaparezca cualquier actuación contundente a poner fin a este tipo de barbarie, ¿no? Decía la señora Vaccaro, la doctora, que le había puesto el término de vicaria a este tipo de violencia entendiendo la definición del diccionario porque dice que tiene las veces, el poder, las facultades sobre otra persona, en este caso sobre sus hijos o hijas, ¿no? Como padre yo de 2 hijas es que no me entra en la cabeza, al igual que tampoco me entraba en la cabeza en fechas recientes la posibilidad de que en nuestro país se fuera a publicar esa, no sé cómo definirla, de título El odio, en el que un asesino de 2 niños, de sus hijos, transmitía a un periodista, respetando al máximo la profesión del informador, de cómo acabó con la vida de sus 2 hijas, ¿no? Por eso me alegro también, nos alegramos todos desde que la judicatura se haya paralizado la publicación de ese lamentable texto que no haría más que ahondar en el dolor de la madre, de la familia y de toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias por el valor y también aquí nos tiene a todos, no solo al Grupo Parlamentario del Partido Popular, sino a todos los grupos sin excepción. Muchas gracias. Gracias, señor Morales. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Tiene la palabra la señora Calero García. Buenos días, por decir algo. Te voy a quitar lo que más quieres, no las vas a volver a ver o no me obligues a ir con papá. Puede haber algo peor que esto. Puede haber algo peor que se le puede decir a una persona. ¿Puede haber algo peor que escuche una madre? No lo creo. Y lo peor es que no hay nada que le puedas decir a esa madre porque no va a haber nada que repare ese dolor. Las mujeres que sufren violencia vicaria, ni a ella ni a sus hijos, quizás se le pueda reparar ese daño. Y creo que es lo peor a lo que nos podemos enfrentar, especialmente como sociedad. El fin es hacer daño por parte del progenitor. Los medios y los hijos no importan. Y ese sufrimiento se vive con absoluta soledad. Yo le agradezco su manifiesto, le agradezco su acción y le agradezco también que esté hoy aquí para darnos de bruces con una realidad de la que no estamos hablando. La violencia es un fenómeno estructural que toma formas sutiles y que a veces ese peso insoportable lo viven completamente en soledad las madres, sus hijos, sus hijas, sin que el entorno se dé cuenta. Pero ¿cómo pretendemos que un entorno se dé cuenta si no ponemos sobre la mesa este tema, si no hacemos de la violencia vicaria un tema del que se hable en los espacios de debate, en nuestras conversaciones, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las políticas públicas, en el sistema judicial e institucional, como ustedes bien decían? Si queremos frenar esta lacra, no puede quedar únicamente relegada a un único ámbito, porque la protección a la infancia y a las mujeres no es una cuestión que empiece y termine en el sistema judicial, es una cuestión social de todos y cada uno de nosotros. Quizás uno piense, ¿en qué momento permitimos que esta situación ocurriera? Que el terror forme parte del día a día de los menores y las mujeres, que la tortura sea la forma de vivir de miles de mujeres, que se permita de forma continuada la revictimización de las mujeres. ¿Cómo podemos hablar de salud mental? ¿Y qué es lo que ocurre con la salud mental de las mujeres y sus hijos? ¿Qué pasa con su día a día? ¿Solo hablamos de este tema cuando ocurre el peor de los finales? No debería ser así. Pero hay que ser conscientes que vivimos en una sociedad en la que silencia a las víctimas y publica libros de asesinos. Y esto también hay que decirlo en voz alta. Cada uno desde nuestro papel, no únicamente en el ámbito político, sino también en el ámbito social. ¿En qué momento se ha permitido esto? Y no es motivo de alegría que se haya frenado ese libro, es motivo de reflexión. ¿Hasta qué punto se ha permitido que se escriba la historia de un asesino? Como bien decía usted, el final no únicamente atañe a esos asesinatos, sino qué ocurre con la vida de miles de niños que a día sufren ese terror de tener que volver
a una situación a la que no quieren ir. ¿Qué podemos hacer por parte de este Parlamento? ¿Qué podemos hacer por parte de las instituciones? ¿Qué podemos hacer también a nivel individual para frenar esta lacra? Miren, aprendimos quiénes eran Ana y Olivia de la peor manera posible. Hoy le pido a este Parlamento que no volvamos a repetir ese final, que intentemos frenarlo, porque estoy segura que tiene que haber medidas que podamos llevar a cabo todos y cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, señora Calero. Para concluir con el turno de los grupos políticos, tiene la palabra la señora Mañez por el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Gracias, presidente. Valientes, insistentes, veraces, amorosas y madres vivas. La pena es que no hay muchas, o hay muchas que no pueden precisamente repetir estas palabras. Yo creo que el acrónimo, ¿no?, lo que hay detrás de ese Madres Vivas, refleja muy bien el sentido de la lucha de tantas mujeres, y me gustaría destacar lo de veraces, porque lamentablemente las mujeres tenemos que estar permanentemente ejerciendo, luchando para que se nos crea. ¿Cuántas madres han denunciado esas palabras que ya se han dicho de amenaza con llevarse a mis hijos? Y no se las cree. Ya está bien de que al final la carga de probar la veracidad siempre recaiga en las mujeres. Creo que es importante nombrar correctamente las cosas. No estamos hablando de violencia doméstica. Es violencia vicaria, forma parte de la violencia machista, de la violencia de género, de la violencia patriarcal, porque no nombrar las cosas correctamente es una forma también de violencia, porque al final estás invisibilizando las causas reales detrás del ejercicio de esa violencia. Un maltratador no es un buen padre, y eso hay que decirlo alto y claro, y esa pedagogía, ahí tenemos una responsabilidad individual y colectiva como sociedad a la hora de que no seamos cómplices de esos mensajes. Es verdad que los medios de comunicación han ido mejorando, porque hasta hace no mucho, cuando asesinaban a una mujer, se iba al entorno y le preguntaban al vecino o la vecina, decían, es que es una buena persona, no sabemos qué le ha pasado. No, sí lo sabemos, es un asesino maltratador, y un maltratador en ningún caso es un buen padre. No hay mayor violencia que la que se ejerce a través de los hijos e hijas. No hay mayor violencia para una madre que aquella que te quieren infligir a través de tus hijos e hijas. Pero es que además no hay mayor violencia para un niño y una niña que aquella que le está ejerciendo la persona que debería ser el garante de su protección. Eso es lo terrible de esta violencia vicaria. Por lo tanto, yo, para no extenderme, quiero darles las gracias. Creo que el nuevo pacto de Estado contra la violencia de género es importante porque hace ese reconocimiento a la violencia, pero queda mucho camino. Hablabas de la formación. Hay que generar, porque se ven los síntomas, pero las causas profundas requieren un abordaje distinto, y creo que no contamos todavía con esa formación o esa sensibilización para que se aborde correctamente, y ese es el reto que tiene también Canarias dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, que seamos capaces de dar esa ayuda, ese derecho a recuperar a los niños y niñas y a las madres también que han sido víctimas de esa violencia. Así que muchísimas gracias por las que están vivas y por las que lamentablemente no lo están, y por todos esos niños y niñas. Muchas gracias. Gracias, señora Mañez. Ahora, para concluir con esta presencia, por un turno de 10 minutos y de réplica, tiene la palabra la señora Santana Cruz. Gracias. Voy a terminar lo que tenía que haber dicho antes, ¿vale? Bueno, básicamente necesitamos decirles que es imposible sintetizar en 10 minutos una realidad tan vasta y tan compleja. Yo llevo preparando esta intervención pues desde el lunes a 8 horas diarias de trabajo, ¿vale? No me importa, por mi perfil también es algo que, bueno, estoy acostumbrada a hacer, pero fruto de mi semana de trabajo, es un documento de 12 o 15 páginas, no recuerdo,
que su señoría me ha dicho que les pasará por mail y les pedimos por favor que lo lean, que visionen cada uno de los enlaces que incluye, que trabajen con ese material y aún así seguirán sin hacerse idea de todo lo que es vivir esta violencia. Pero bueno, podrán ver datos empíricos actualizados, podrán escuchar algunos de nuestros testimonios, porque en nuestra tierra ahora mismo hay decenas, en el colectivo somos en torno a 50, pero nos consta que hay muchas mujeres que nos dicen, pero si yo eso también lo vivo, pero no terminan de integrarse, no pasa nada, cada persona tiene su proceso. El último informe del Defensor del Pueblo a nivel nacional, de noviembre de 2024, dice que es prácticamente imposible tener datos estadísticos de una realidad que muchas veces se vive de puertas para adentro en entornos domésticos. Pero bueno, o sea, pues con los datos que tenemos, con esos datos tendremos que trabajar. Le agradezco que hayan recordado que la violencia vicaria y la institucional suelen ir unidas. El sistema legal, el sanitario, el educativo, el de trabajo social, el propio sistema familiar se ha convertido en cómplice de los maltratadores y agresores sexuales de sus propios hijos. Y esto hay que decirlo. Las instituciones cómplices de los verdugos. Esto es algo inmoral y absolutamente inaceptable. El sistema se llama juez, abogado, hablo en masculino pero para ahorrar tiempo, trabajador social, esa persona que elabora en el punto de encuentro familiar ese informe psicosocial en base al cual se va a redactar la sentencia, esa sentencia que le puede retirar la custodia a la madre protectora o que puede imponer un régimen de visitas a un hombre que ha sido condenado por violencia machista. Es que de verdad es el colmo, pues esto lo vivimos algunas de las madres del colectivo, que tenemos que llevar a nuestros niños al PEF todas las santas semanas, porque el sistema le da más importancia a la figura del paterfamilia, que a ver si ya la empezamos a poner en cuestión contrales, que a los derechos, al interés superior de la infancia. ¿Es que estamos locos o qué? Pues esto está pasando, señorías. Ese pediatra que tú le dices lo que te cuenta tu hijo o lo que lo que le pasa y no se le terminan de activar las alarmas. Me pasó a mí, le ha pasado, le está pasando a muchas madres del colectivo y estoy segura que a muchísimas madres, ¿no? Ese papel que ordena a las fuerzas de seguridad del Estado los arrancamientos, inciso, Pamela Valenciano, arrancamiento. Les sugiero vivamente que vayan a verla y que sigan a esta y a otras activistas. Bueno, el sistema se llama médico de familia, que por carencia de formación especializada, con toda tu buena voluntad, te receta un ansiolítico y un antidepresivo y te deriva a salud mental. Pero es que en salud mental, en la sanidad pública ya sabemos, ¿no? No hay... Ojalá me hubiera intentado abrirme las venas, porque a lo mejor me hubieran atendido en salud mental, pero como era una madre angustiada, no más, angustiada con un conflicto familiar, 8 años pidiendo mi médico que me atendieran en salud mental de la sanidad pública. Bueno, de verdad que aquí no da tiempo, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo, la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, señala en su preámbulo que los poderes públicos tienen la obligación de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, así como de establecer aquellos procedimientos necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas competentes y revisar en profundidad el funcionamiento de las instituciones del sistema de protección a los menores de edad, a fin de constituir una protección efectiva. Bueno, pues ante esto,
que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, nosotras, Madres Vivas, junto a decenas de asociaciones de todo el país, denunciamos que esa revisión no se está haciendo. Yo robo algo y mañana estoy juzgada y condenada. Las instituciones no cumplen la ley y aquí no pasa nada. ¿De verdad estamos locos o qué? El derecho de nuestras hijas e hijas a una infancia libre de violencia se viola reiteradamente sin que haya consecuencias para los maltratadores y sus cómplices, y que de este incumplimiento nadie se haga responsable, nos genera un dolor inmenso. De verdad, estamos frustradas, indignadas, hartas. Nos sentimos absolutamente desamparadas, también por las instituciones que tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Y todo esto daña gravemente nuestra salud. Y tener la salud dañada repercute negativamente en que mantengamos nuestro puesto de trabajo o, si nos han expulsado, en que encontremos uno nuevo. Nos genera unas heridas emocionales tan profundas que nos va a llevar muchos años reparar, y no tenemos 70 euros semanales para la sesión semanal con el psicoterapeuta. Señorías, no los tenemos ni para el terapeuta nuestro ni para el de nuestros hijos, por favor. Entonces, me quedan 2 minutos respondiendo, a la pregunta de la diputada Santana. También está incluido en el documento, porque intuí que era difícil resumir y condensar, pero esa violencia institucional se invoca al SAP en tribunales cuando se está demostrado a nivel internacional que no tiene fundamento científico. Se imponen regímenes de visitas, como ya he dicho. Se mantiene la custodia, aunque haya una denuncia por agresión sexual y por violencia de género. La ley dice que mientras se está investigando, se suspende automáticamente la relación del supuesto agresor con los menores. Tenemos una madre en el grupo muy mediática, les he puesto los enlaces a todos los medios que han recogido su testimonio. Pues en junio tiene un juicio penal en el que se enfrenta a perder a sus hijos y a terminar en la cárcel. No digo más, porque creo que, comentarios despreciativos hacia nosotras por parte de profesionales de los puntos de encuentro familiares, amenazas, como no colabores con nosotras, verás que te hago un psicosocial que no vas a volver a ver a tus hijos. Que nos lo diga el maltratador, pero que nos lo diga una profesional del punto de encuentro familiar o del equivalente. Esto clama, de verdad que, forzar verbalmente o emocionalmente a nuestros hijos para que quieran a su progenitor. No es tan malo. ¿Por qué no te quieres ir con tu papá, obviando por completo que es un maltratador? ¿Vale? Y aquí esto lo conecto con esa carencia incomprensible de formación especializada. Me contaba una de las madres que la persona que hizo su informe psicosocial para el juzgado era una niña recién titulada. De verdad, estamos locos. Juicios y etiquetados negativos por parte de profesionales hacia nosotras. Lo de madres protectoras se dice muchas veces con sorna, con ironía. No, tú es que sobreproteges a tu... ¿Perdona? Sobreprotegen, pero tú ¿de qué estás hablando, no? Carencia absoluta de conocimientos especializados en igualdad, en violencias machistas en general, en violencia de género en particular, en violencia vicaria, en derechos de la infancia, en trauma, en efectos negativos de la violencia en la infancia y en la adolescencia, y cómo revertirlos. Carencia de formación en psicología infantojuvenil por parte de todas y cada una de de todas no, ya me entienden, hay excepciones, pero de un número significativo. Represalias contra nosotras por haber manifestado nuestra opinión, porque es que por no hay ni un sistema anónimo
de valoración y evaluación del trabajo que desarrollan esas profesionales, por ejemplo, en los puntos de encuentro familiar. Retirada de visitas y videollamadas a la madre, pese a que hay una providencia judicial que obliga a que la madre le llame y se relacione con su niño, al que no ve, porque, como digo, le han dado la custodia al maltratador. Boicotear la relación madre-hijo en esas visitas, haciéndose eco las profesionales de las peticiones del padre de separarles, y con esto pues lo que se consigue es dañar el vínculo afectivo materno-filial de tal manera que en muchos casos nuestras criaturas van contra nosotras, nos agreden, nos insultan, nos culpabilizan. ¿Para qué te separaste, mamá? Papá no se quería separar, no nos quieres, nos has abandonado, tienes la culpa de todo. Esto es así, no me lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, y luego en centros de salud y hospitales, emisión de diagnósticos erróneos por desconocimiento de las manifestaciones psicosomáticas y emocionales, de estar sufriendo violencias machistas y maltrato infantil. Diputada Santana, es un breve esbozo de parte de la violencia institucional que vivimos. Bueno, ¿me quedan 2 minutos? ¿O me he pasado 2 minutos? Vale, pues en nombre mío personal y de todas las madres que integramos el colectivo, muchísimas gracias por darnos este altavoz y de verdad no nos abandonen y no nos hagan pensar que hicimos mal por confiar en ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, señora Santana. No hemos querido interrumpir para que pudiese acabar su exposición porque creíamos que era lo suficientemente importante como para poderla escuchar en todos sus términos. Gracias y esperemos que a partir de la visibilidad que le han dado, esa situación de desamparo a lo que he hecho referencia desaparezca en algún momento y que pasen a ver a las instituciones no como cómplices de las situaciones que se están dando, como instituciones valientes que actúen y que resuelvan una problemática social que afecta a ustedes como madres, pero sobre todo también a los derechos de la infancia, por encima de todo. Así que muchísimas gracias, damos la comisión por concluida. En cuanto tenga el documento que me haga pasar la asociación, se lo paso a todos los integrantes de esta comisión y el colectivo. Y nos emplazamos para la próxima comisión el día 4 de abril. Muchísimas gracias y buen día a todos y a todas.